Preciosa sangre me ha perdonado. Blanco. En este momento estamos estudiando la doctrina bíblica y el discipulado bíblico. ¿Por qué? Porque queremos ser la iglesia, el pueblo de Dios, redimido por Dios, para los propósitos de Dios en este mundo. Cuando hablamos sobre la doctrina bíblica, la sana doctrina, lo que queremos decir es que es un resumen de las enseñanzas bíblicas que es conforme a la Biblia y útil para la vida. Y cuando hablamos sobre el discipulado bíblico, lo que queremos decir es solamente ayudar a otros a seguir a Cristo. Compartir el Evangelio, compartir las buenas nuevas y enseñarles a ellos cómo seguir a Cristo. Esta es la meta. Queremos amar a Dios con todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que era lo más importante. Y cuando pensamos en doctrina bíblica, cuando pensamos en sana doctrina, estudiamos la doctrina para conocer a Dios con más profundidad, para deleitarnos en Él con más plenitud y para caminar con Él con más obediencia. También estudiamos doctrina bíblica con la Biblia. Creo que esto es obvio, pero no es posible estudiar doctrina bíblica sin la Biblia. Entonces siempre la Biblia es nuestra autoridad. Pero también estudiamos doctrina bíblica con consideración, con humildad y con adoración. Y una cosa más, como un resumen. Una mejor comprensión de nuestra doctrina no nos divide, sino nos permite que seamos más unidos como el cuerpo de Cristo. Y también siempre queremos ayudar a otros a seguir a Cristo. Otra vez, esta mañana estamos en 2 Timoteo capítulo 3. El tema es la palabra de Dios. Más específico, el tema es la inspiración de la palabra de Dios. Antes de leer el texto, yo quiero darles dos ejemplos. Presten atención a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10. Pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente. Un testimonio. El otro testimonio, versículo 7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Tenemos dos ejemplos, el ejemplo de Demas y el ejemplo de Pablo. Una pregunta, y no estoy buscando una respuesta de voz alta, pero una pregunta. Al final de su vida, ¿qué será su testimonio? ¿Tendrá usted el testimonio de un Demas? ¿O tendrá usted un testimonio de un Pablo? Pensando en esos dos hombres, vamos a leer 2 Timoteo 3, 14 a 4, 2. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y un versículo bien conocido. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino te encargo solemnemente, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Oremos. Dios Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender y aplicar lo que tienes para nosotros esta mañana. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Otra vez, los dos ejemplos. El ejemplo de Demas y el ejemplo de Pablo. Lo interesante es que cuando Pablo le escribió a esta carta a Timoteo, Pablo no sabía el testimonio final de la vida de Timoteo. Él no sabía el fin de la vida de Timoteo. Y Pablo le escribió a Timoteo: persiste en algunas cosas. El punto principal esta mañana es que es esencial que seamos arraigados en la Biblia para que nosotros conozcamos a Dios con más profundidad, para que disfrutemos de Él con más plenitud y para que nosotros caminemos con Él en más obediencia. Vamos a estudiar este texto y lo que yo quiero tratar de hacer esta mañana es compartirles qué es la inspiración. ¿Qué decimos cuando hablamos sobre la inspiración de la palabra de Dios? Y después hacer algunas observaciones sobre este texto para que hagamos aplicaciones en nuestra vida. Entonces, la inspiración de la palabra de Dios. Versículo 16, otra vez. Toda escritura es inspirada por Dios. Al hablar sobre la inspiración de la Biblia, no decimos que es solo un buen libro que nos motiva. Aunque es la verdad, es un libro que nos motiva a veces. Y debe hacerlo. Aunque es la verdad, todavía la Biblia es más. A veces decimos cosas como: la predicación me inspiró. O quizás decimos: esta persona me inspira. Y lo que queremos decir es que esta cosa o quizás esta persona nos motiva o nos da un buen ejemplo. Pero otra vez, la Biblia es más. La Biblia es más que un buen libro. La Biblia es más que un buen ejemplo para nosotros. La Biblia es la palabra de Dios. Es nuestra autoridad. Es absolutamente y completamente confiable porque es la palabra de Dios. Dios es la verdad. Dios es la autoridad absoluta. Dios es completamente confiable. Y por eso su palabra es igual. Cuando leamos la palabra de Dios, escuchamos la voz de Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador. Cada palabra es la palabra de Dios. Y algo interesante, otra vez leemos, toda escritura, es decir, la Biblia, por ejemplo, en versículo 15, Pablo escribió las Sagradas Escrituras, versículo 16, Escritura, en capítulo 2, la palabra de la verdad, pero hablamos sobre la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y la frase inspirada por Dios, es probable que, no es probable, en griego es solamente una palabra. Y es probable que la palabra griega, theopneustos,
sea una palabra que Pablo creó, una nueva palabra, y significa soplado por Dios. Es decir, toda escritura es soplado por Dios, como la Biblia es la palabra de Dios. Y también, al pensar en la inspiración de la Biblia, es importante recordar que solo Dios puede revelar adecuadamente a Dios. Si vamos a conocer de Dios, necesitamos escuchar de Él. Hace 2 semanas hablamos sobre la revelación. Y hay 2 tipos de revelación cuando pensamos en el concepto de la palabra de Dios. Es decir, la revelación general. Por ejemplo, a través de la creación, es obvio que hay un Dios. Pero también hay la revelación especial. Y la revelación especial que tenemos hoy en día es la palabra de Dios. Porque a través de la creación no es posible saber que somos pecadores y necesitamos a un Salvador. Sin embargo, en la Biblia encontramos la revelación especial de Dios que nos muestra que somos pecadores, pero que Dios nos ama. De hecho, es exactamente lo que Pablo escribió aquí, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. A través de la creación sabemos que hay un Dios. En la Biblia sabemos que hay un Salvador. Y eso es importante para nosotros. También, al pensar en la inspiración, es posible decir muchas cosas sobre la inspiración. Pero esta no es una clase del seminario. Mi propósito es predicar la palabra porque yo quiero que nosotros seamos más conformados a la imagen de Cristo. Y yo quiero que nosotros sepamos lo básico de nuestra doctrina para que podamos conocer mejor a Dios. Pero cuando hablamos sobre la inspiración, decimos que el hombre escribió exactamente lo que Dios quería que él escribiera. Exactamente. ¿Cómo? A través de la operación concursiva. Es decir, que Dios actuó sobre los autores, hombres falibles, para usar sus intelectos, habilidades y personalidades para hablar y escribir lo que es completamente infalible, la palabra de Dios. En 2 Pedro 1, empezando en versículo 19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Es decir, tenemos en nuestras manos la palabra de Dios y es nuestra autoridad. Una cosa que ya sabemos, pero otra vez es importante recordar. Versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Y también
toda la Biblia, toda escritura es útil. Es inspirado por Dios, es soplado por Dios. Y porque es la palabra de Dios, es útil para nosotros. Y por eso no queremos ignorar nada de Génesis 1:1 al Apocalipsis 22:21. Cada palabra en la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil. De una manera positiva, queremos prestar atención a todo en la palabra de Dios. Por supuesto, en el contexto correcto. Pero cada versículo, cada frase, cada palabra en la Biblia es importante. Cada palabra es inspirada por Dios. Claro, otra vez, es posible profundizar otras cosas. Por ejemplo, cuando decimos que cada palabra es inspirada por Dios, lo que decimos es en el lenguaje original, el hebreo y el griego. Tenemos en nuestras manos, discúlpeme, una traducción de la palabra de Dios. Pero por la ciencia se llama, ¿cómo se llama en español? Como el texto crítico, sabemos que tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. En el español, en el inglés, tenemos lo que necesitamos y podemos confiar en la palabra de Dios. Este más o menos es como una introducción a la inspiración de la palabra de Dios. Y otra vez, el punto que yo quiero hacer esta mañana es que es esencial que nosotros seamos arraigados en la Biblia para que conozcamos a Dios con más profundidad, para que nosotros disfrutemos de Él con más plenitud y para que caminemos con Él con más obediencia. Entonces, ahora somos arraigados en la Biblia al persistir, perseguir y predicar. Somos arraigados en la Biblia al persistir, perseguir y predicar. Primero, persistir. Persistir en la fe. Pablo dice en versículo 14, tú, hablando a Timoteo, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. En las cosas que has aprendido. Nosotros aprendemos la palabra de Dios. Escuchamos la palabra, leemos la palabra, aprendemos de la palabra de Dios. Entonces, eso requiere algo de nosotros. Necesitamos prestar atención. Necesitamos aprender de la palabra. También Pablo escribió, y de las cuales te convenciste. Es decir, tomamos nuestra fe o lo que creemos por nuestra propia fe. Una pausa por un momento. Yo quiero hablar con los niños y los jóvenes. Niños y jóvenes, por favor, presten atención por un momento. Gracias a Dios, ustedes están aquí porque tus padres están aquí. Pero en un momento en su vida, tú necesitas tomar la decisión de hacer la fe tuya. Y no importa tu edad, 3 años, 20 años, en este momento tú puedes tomar la decisión. ¿Es de fe
es mía. Y voy a persistir en la fe. No solamente porque es la fe de mis padres, no solamente porque yo estoy en esta iglesia, sin embargo, porque es mi fe. Persistir en la fe, sabiendo de quiénes las has aprendido. Por eso siempre es bueno saber el contexto de la carta, del libro. Pero yo creo que Pablo habla sobre la abuela y la madre de Timoteo en este momento, Loida y Eunice, en capítulo 1, versículo 6. De quienes las has aprendido. Quizás Pablo habla sobre sí mismo. Timoteo, has aprendido de mí. Pero yo creo que el énfasis es más en Timoteo, has aprendido de tu abuela y tu madre. Y por un momento, yo quiero hablar con las madres y las abuelas. Por favor, presten atención. Usted como madre, usted como abuela, tiene una vocación inestimable, de valor inmenso, de valor infinito. Cada momento con sus hijos y o sus nietos importa. Cada momento. No le permite a nadie que les diga que su rol en el hogar no es digno. Que debes hacer otras cosas en la vida. Este tiempo que tienes con tus niños, con tus nietos, tiene un valor infinito para toda la eternidad. Es el trabajo más importante en el mundo. El padre de Timoteo no era salvo. Pero tú como madre, tú como abuela, tienes la oportunidad de instruir, de guiar a tus hijos, tus nietos. Sabiendo de quiénes las has aprendido. También sabiendo desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Otra vez, yo quiero hablar con los niños y los jóvenes. Yo creo que en tus vidas, en sus vidas, tienen buenos ejemplos. Tus padres, sus padres. Tu padre, tu madre, abuelos, abuelas. Pero también, no es solamente que ellos son buenos ejemplos, también tienes la palabra de Dios. No importa tu edad, 3 años. Si tienes 3 años, puedes decir a tus padres, léeme por favor la Biblia. Si tienes 13 años, puedes leer la palabra por ti mismo. Pero otra vez, quieres que la fe sea tuya. Y también tienes la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. No hay que esperar. Hoy es el momento para empezar. Hoy es el día para comenzar a estudiar y leer la Biblia por ti mismo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos da la sabiduría que lleva a la salvación. Porque la salvación es mediante fe en Cristo Jesús. Y aquí encontramos otra vez el propósito de la revelación especial.
Ahora sabemos que hay un Salvador. Y sabemos el camino para recibir a Cristo como nuestro Salvador. Pero algo interesante. Porque Pablo le escribió esta carta a Timoteo, y ya Timoteo era salvo. En capítulo 1, Pablo escribió sobre la fe de Timoteo. Pero aquí, Pablo escribió las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Timoteo, yo pensé que ya tú eres salvo. Sí, él era salvo. El punto es que la Biblia nos da sabiduría desde nuestra conversión hasta nuestra glorificación. Es decir, siempre necesitamos la palabra de Dios. Siempre, cada uno de nosotros, cada día necesitamos la palabra de Dios. Y más, la persistencia es personal. ¿Cuántas veces Pablo escribió en esos versículos? Tú, persiste, has aprendido, te convenciste, has aprendido, has sabido, las cuales te pueden dar la sabiduría. Es personal. Y también la persistencia es constante, cada momento. Persistir en la fe. No importa cuántos años hemos sido salvos. No importa nuestra madurez espiritual. Siempre debemos persistir en nuestra fe. Y por lo tanto, otra vez, siempre necesitamos la palabra de Dios. Siempre. Cada momento. Dependemos de la palabra de Dios. Entonces, otra vez, persistir en la fe. Número 2, perseguir la madurez espiritual. Perseguir la madurez espiritual. Versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Dios usa la palabra en nuestra santificación. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, cuando confesamos a Cristo, cuando decimos somos pecadores y necesitamos a Cristo, ya somos justificados. La justificación es una declaración legal. Somos inocentes en los ojos de Dios. Ahora, después de nuestra justificación, en este mundo estamos en el proceso de la santificación, de conformarnos a la imagen de Cristo. Y Dios usa su palabra en nuestra santificación. La Biblia enseña, reprende, corrige, instruye en justicia. Yo traté de pensar en un ejemplo. A pensar en enseñar, aprender, corregir, instruir. Y no sé por qué, pero yo pensé en una clase de natación. En una clase de natación hay enseñanza. Ok, vamos a nadar. Ese es cómo nadar. Pero quizás estamos en la piscina y un estudiante está corriendo por alrededor de la piscina y el profesor dice, no queremos, ese es el tiempo para nadar. Y quizás estamos nadando, es el proceso en una clase y hacemos algo incorrecto en la piscina. No es como así, es como así. Y la práctica para equiparnos, para prepararnos para que nademos bien y correctamente. Eso es lo que hace la palabra de Dios.
nos enseña, nos reprende, nos corrige y nos instruye en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre sea perfecto o completo, equipado o preparado para toda buena obra. Y es interesante porque es el propósito o un propósito de nuestra salvación, para que hagamos buenas obras. Efesios 2:10. Y aquí Pablo dice, para que, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es decir, el hombre de Dios debe hacer buenas obras. Y lo interesante es que Timoteo hubiera entendido que esa exhortación era para él en su vida personal antes de que fuera para otros. Muchas veces leemos este texto y el enfoque es que la Biblia es inspirada por Dios y es la verdad, es importante, pero quizás no pensamos en la aplicación personal. Es decir, a veces pensamos que la Biblia es para otros. Pero cuando Pablo escribió la carta, Timoteo entendió que era para él primero. Es decir, como pastor, como alguien en el ministerio, Timoteo, antes de que yo pienso en otros, antes de que yo pienso en los hermanos de mi iglesia local, necesito utilizar la Biblia en mi vida personal. Eso es muy importante. La Biblia es para enseñarme a mí. La Biblia es para reprenderme a mí. La Biblia es para corregirme a mí y instruirme a mí para que yo sea el hombre de Dios, perfecto, completo, equipado para toda buena obra. Y esto es lo que Timoteo entendió. Cuando Timoteo leyó este versículo, nunca había leído capítulo 4. Pablo, me dices, yo necesito la palabra en mi vida para enseñarme, para instruirme, para guiarme. Y también me dices que la palabra de Dios hará una obra en mi vida. Pablo, yo Timoteo entiendo que necesito persistir en la fe. Yo entiendo que la palabra de Dios me ayuda en mi madurez espiritual. Ahora qué Spanglish, discúlpeme. Ahora qué. Persistir en la fe, perseguir la madurez espiritual y ahora predicar la palabra. Así como la Biblia es útil para mi vida personal, y no debemos olvidar esto, también la Biblia es útil para otros. La misma palabra de Dios que me da sabiduría, que me lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, la misma palabra de Dios que es útil para mi crecimiento espiritual, es la misma palabra para todos. No hay otra opción. Por lo tanto, predicamos, o anunciamos, o declaramos la palabra a todos. Lo hacemos con paciencia e instrucción. Timoteo aprendió de su madre, de su abuela, de Pablo, y nosotros aprendemos de otros. Nuestros padres, el pastor, quizás en una clase, un estudio bíblico, en el grupo de vida, aprendemos de la palabra de Dios. Y ahora les instruimos a otros.
Ese es el discipulado. Ayudar a otros a seguir a Cristo. ¿Cómo? Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Toda la palabra de Dios. Otra es, seamos arraigados en la Biblia al persistir, perseguir y predicar. Una pregunta. ¿Por qué persistimos en la fe? ¿Por qué perseguimos la madurez espiritual? ¿Y por qué predicamos la palabra? Otra vez, para que seamos arraigados en la palabra de Dios, para que conozcamos a Dios con más profundidad, para que disfrutemos de Él con más plenitud y para que caminemos con Él con más obediencia. Ese es por qué. Y otra pregunta. ¿Cómo nos arraigamos en la palabra? ¿Cómo nos arraigamos? ¿Cómo nos... No es un verbo en español, no es un verbo en inglés tampoco. ¿Cómo estemos cimentados en la palabra de Dios? Ok. La revelación especial de Dios, es decir, la Biblia, es escrita. Y por lo tanto, leemos la Biblia. Leemos la Biblia. Con consideración, con humildad y con adoración. Leemos la Biblia cada día. Gracias a Dios, hay muchos planes, hay muchos métodos para leer la palabra. Yo quiero darles lo que yo hago en mi vida personal, solamente como un ejemplo. Cada mañana, al levantarme y preparar el café, yo leo un capítulo de Proverbios. Cada mañana. Es la primera cosa que yo hago cuando yo abro la Biblia. Yo leo un capítulo de Proverbios. Por ejemplo, esta mañana yo leí capítulo 24. Después de leer un capítulo de Proverbios, ¿y por qué Proverbios? Porque en los Proverbios encontramos dichos sabios que nos muestran qué es una vida con éxito en los ojos de Dios. Bueno, después de Proverbios, yo leo 2 capítulos de Salmos. 2 capítulos de Salmos. Porque en los Salmos aprendemos cómo compartir nuestras cargas, nuestras pruebas, cómo compartir nuestras emociones con Dios. Aprendemos cómo orar, cómo adorar a Dios. Después de leer Proverbios y Salmos, yo leo otro texto de la Biblia. Depende de muchas cosas. Por ejemplo, en este momento, por supuesto, cada mañana yo he leído 2 de Timoteo. Porque yo quiero predicar correctamente este texto en el contexto de capítulo 3. También estoy leyendo de Hebreos y de 1 de Samuel. El punto es que necesitamos un plan, una disciplina en nuestra lectura de la Biblia. Y también, disculpe, en ese momento solamente estoy compartiéndoles cosas que me han ayudado. No queremos leer la Biblia solamente para leerla. No solamente para decir, ya hoy yo cumplí la tarea de leer la Biblia. Queremos otra vez estudiar
con consideración, con humildad, con adoración. Entonces, a veces, muchas veces, podemos utilizar lo que estamos leyendo como una oración. Por ejemplo, persiste en las cosas que has aprendido. Ok, Dios, yo quiero persistir en la fe. Es una buena oración. Es decir, convertir la palabra de Dios en peticiones de oración. Otra vez, la lectura bíblica es una disciplina espiritual. Pero otra vez, la Biblia es nuestro pan. Y Dios usa este medio ordinario de su gracia para conformarnos a la imagen de Cristo. Ahora, para terminar, si usted no es salvo, la Biblia le muestra cómo ser salvo, cómo ser cristiano. Arrepentirse de sus pecados y confesar a Cristo como su Salvador. Y la promesa es que Dios le dará la vida eterna. Es la promesa de Dios. Pero yo no puedo tomar esta decisión por usted. Es una decisión que usted tiene que tomar por sí mismo. Pero la invitación de Dios es arrepentirse de sus pecados, confesar a Cristo y será salvo. Si usted quiere saber más, puede conversar conmigo después del servicio. De hecho, puede conversar con cualquier miembro de Iglesia Bautista de Costa Verde. Y con gozo es nuestro privilegio compartirle las buenas nuevas. Para el creyente, una pregunta. ¿Está persistiendo en la fe? ¿Está persiguiendo la madurez espiritual? ¿Y está predicando la palabra? Si la respuesta es no como debo hacer, le exhorto que lo haga. Empieza con la disciplina de leer la Biblia cada día. Leer, estudiar, pensar y aplicar la Biblia cada día. Si ya está haciendo estas cosas, le exhorto que siga en todas estas cosas. En persistir, en perseguir y en predicar. Termine la carrera con un testimonio de un Pablo. Ahora les doy un momento para orar y para considerar lo que ha oído esta mañana. Entonces, cada uno de nosotros pasemos un momento en oración, pensando, considerando lo que la Biblia nos dice en este texto. ¿Cómo debe responder a este mensaje esta mañana? Y no porque yo soy un buen predicador, sino porque tenemos la palabra de Dios. ¿Cómo debemos responder? Dios nuestro Padre, otra vez te damos las gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por revelarnos tu voluntad, tu deseo. Yo creo que si somos salvos,
nuestro deseo es ser arraigados en la palabra de Dios. Entonces, ayúdanos a persistir en la fe, perseguir la madurez espiritual y predicar tu palabra. Otras gracias por instruirnos. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Preciosa sangre me ha perdonado.